porque lo quería matar, y llegó donde estaba el rey Abimelech, y pues imagínense, pues aquel que había derrotado a los filisteos, ahí estaba junto al rey, y pues estaba ahí en una posición donde podía ser destruido, donde podía el rey hacer con él lo que quisiera. Y David se hizo pasar por loco. Imagínense ahí, en Samuel, podemos encontrar en 2 de Samuel, donde David estaba haciéndose loco ahí, que se le salió la baba, y Abimelech dijo, no, hasta se burlaron de él y dijeron, este hombre que no fue el que había matado a aquel gigante, y ahí estaba con la baba de fuera. Pero ¿sabes qué? David tenía miedo, y yo estaba pensando, un hombre tan temeroso de Dios, un hombre que Dios le dio una gran victoria en frente de un pueblo que tenía temor, un hombre que Dios lo levantó y de ser nada lo puso en un lugar de gloria, de honra, y después otra vez estaba en esa situación. Me quedo pensando que muchas veces nosotros así nos ha pasado, ¿verdad? Que muchas veces pasamos por tiempos buenos y por tiempos malos, y a veces nuestra fe como que se pone a prueba, ¿verdad? A veces como que nuestra fe quiere cavilar entre si seguimos creyendo o no. Yo no sé, David en ese tiempo que estaba pensando acerca de Dios, ¿verdad? Pero escribió unas frases él en el Salmo 34 acerca de lo que él estaba pensando en ese tiempo donde todos prácticamente querían su destrucción, ¿verdad? Los hombres más poderosos de esa época no querían algo bueno para él. Pero David escribió unas palabras en el Salmo 34, verso 1 y 2, y dice: Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré y mis labios siempre te alabarán. Y yo me quedo pensando, wow, estaba agradecido en ese momento donde fue humillado. Estaba tan agradecido con Dios y estaba tan orgulloso de Dios en un momento donde fue el peor de su vida, donde fue humillado hasta lo más bajo, hasta donde tenía que hacérsele correr la baba y tenía que parecer un loco, un menospreciado. Y le escribe él: estoy muy orgulloso de ti, porque por eso todo el tiempo te bendeciré y mis labios te alabarán. Y dice: ustedes los humildes oigan esto y alégrense conmigo, únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios. Qué tremendo es, ¿no? Imagínate gente escuchando esto y diciendo: ¿cómo vamos a alabar a Dios en esta situación que estamos pasando? ¿Cómo voy a alabar a Dios en una enfermedad? ¿Cómo voy a alabar a Dios en un tiempo de escasez, de pobreza, de necesidad? ¿Cómo voy a alabar a Dios cuando mi matrimonio se está destruyendo? ¿Cómo voy a alabar a Dios cuando mi negocio está en bancarrota? ¿Cómo le voy a alabar a Dios cuando me siento menospreciado, angustiado, perseguido de muerte? Y luego les dice: hey, todos vengan y alaben a Dios conmigo, vengan todos juntos. Y todos dijeran: ¿vas a alabarle a Dios? ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos acerca del agradecimiento? Y que decíamos que para una persona agradecida, cualquier momento es bueno. Para una persona, cualquier situación es un buen momento para agradecerle a Dios. De cualquier cosa que se presenta, es un momento para agradecerle a Dios por la vida, por lo que te da, porque amaneciste hoy. Y David estaba pasando en un tiempo donde él estaba pues en un momento de humillación, de vergüenza.
Y él decía palabras tremendas como: Dios mío, estoy tan orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré. Ustedes, oigan, vengan todos los que son humildes. Vengan, óiganme, alégrense conmigo. Únanse a mí, juntos alabemos la grandeza de Dios. Algunos cuantos dirían: este está loco. Este realmente sí está loco. ¿Cómo vas a alabar a Dios cuando todo está mal? ¿Cómo vas a alabar a Dios cuando todo parece en tu contra y aún así puedes alabarle a Dios? Y David siguió escribiendo el verso 4 y puso: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En la versión lenguaje actual dice: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Busqué al Señor y Él me oyó. Busqué al Señor y me quitó el miedo que yo tenía. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 7. Nos dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¡Qué tremendo! Le pedí al Señor que me ayudara y su respuesta fue positiva y me libró del miedo que tenía. En un momento donde todo parece estar mal, David pudo tener una actitud positiva. David pudo vencer el miedo que tenía. Y yo me quedo pensando, este hombre tenía una seguridad que Dios podía escuchar su voz. Y me quedo pensando yo, ¿cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros tenemos la seguridad que yo puedo buscar a Dios y Él puede darme esa protección que yo necesito en este momento? Él puede darme la seguridad que yo necesito. Él puede darme la respuesta a la necesidad que tengo para hoy, para mañana, para pasado. Muchos tenemos muchos miedos hoy en día. Tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a fracasar en el matrimonio, tenemos miedo a fracasar en nuestro negocio, tenemos miedo a que nos corran del trabajo, tenemos miedo a perder lo que hemos logrado hasta hoy. David ya lo había perdido todo. David en ese punto había perdido la gloria que había tenido, había perdido la posición que había tenido. Es más, ni siquiera podía regresar con su padre, porque ¿saben por qué? Porque fue al primer lugar donde fueron a buscar. Cuando David huyó al primer lugar donde fueron a buscar, es con su familia. Aquí se va a esconder. ¿Y sabes a dónde huyó? A donde estaban los enemigos de Israel. Y cuando llegó ahí, ¿ustedes creen que no lo iban a conocer? Era el hombre más famoso que existía en ese tiempo. David era más famoso que el mismo Saúl, que era rey de Israel. David en ese tiempo era el hombre más famoso, no era como el presidente o como los coreanitos hoy. Como los coreanitos. No, ese era un superhéroe. David era un superhéroe. Venció a un hombre que humanamente nadie lo podía destruir. Humanamente era un gigante, era un hombre de guerra. Y este era un muchachito guapetón, así chaparrito como lloviznando. Era Superman. Y este hombre era
del momento. La gente cantaba canciones de él. Y él estaba siendo buscado por todas partes. Él no tenía un lugar donde esconderse. Pero ¿sabes qué? Él clamó al Señor y él sabía que si lo buscaba, lo iba a encontrar. Que si le llamaba, Dios lo iba a escuchar. Y dice, estoy tan orgulloso de ti, Dios. Me gusta este salmo, que estoy tan maravillado contigo, Dios. ¿Cómo no te voy a bendecir? ¿Cómo no te voy a alabar? El verso 5 dice, los que miraron a él, o sea, los que miraron a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La versión lenguaje actual dice, los que a él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. David lo acababa de hacer pasar por loco. Imagínense la fe que tenía este hombre en Dios. La verdad que muchos de nosotros necesitamos entender la verdad. Este hombre, ¿cómo, a qué punto, a qué grado conocía a Dios? Donde él estaba en el peor momento de su vida, y dice, los que acuden a él se llenan de alegría. ¿En serio? Y jamás pasan vergüenza. ¿Y sabes qué era lo que estaba pasando en ese momento con David? Que él no estaba viendo su situación actual. Él estaba viendo hacia arriba. Él estaba viendo las cosas de arriba. Él no estaba viendo las cosas terrenales. Él estaba viviendo en un ámbito espiritual elevado, donde él no podía entender que Dios lo pudiera dejar ahí. Y él tenía una seguridad donde sabía que Dios no lo iba a abandonar. Colosenses 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Jesús, busca las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra de Dios. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida y vuestra vida está escondida en Jesús. David no tenía un pacto como lo tenemos nosotros. David no tenía una salvación como la tenemos nosotros. David no tenía a un Salvador que vino y que murió por sus pecados. Pero él entendía que en el Dios que creía no lo iba a dejar avergonzado, no lo iba a dejar tirado, no lo iba a abandonar. Y ahora nosotros, con un nuevo pacto, con una nueva revelación acerca del reino, con un nuevo conocimiento acerca de Dios, con una cercanía más profunda con Dios que la que tenía David, y con menos amenazas y con menos luchas, nos quejamos y decimos, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuánto tiempo más, Dios? Y ya no puedo, y nomás me pasa a mí. Y David escribía, los que acuden a él se llenan de alegría y jamás pasan vergüenza. Dios le prometió a David que nunca sería avergonzado. ¿Y qué estaba pasando? ¿Sabes que David no tomaba en cuenta lo que veía en ese momento? Porque David sabía y tenía una seguridad que Dios le iba a dar lo que le prometió.
Números 23, 19 dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer.